Bueno, buenos días a todos. Gracias por la introducción. Simplemente, pues eso, presentar un poco en qué consiste el trabajo, en qué consistió en el pasado y en qué consiste esta actualización del trabajo que estamos llevando a cabo, que estamos promoviendo que ATIGA y los centros que forman parte de ATIGA pongan en marcha. Ya hace, como sabéis, o muchos de vosotros sabréis, desde el 2015 el IGAPE está llevando a cabo, está siguiendo una agenda que denominamos Agenda de Competitividad Industria 4.0, dentro de la cual, bueno, pues hay una serie de actividades entre las que se encuentra, pues, tener como actividad fundamental el comprender cómo estamos en este momento y cuáles son las oportunidades que la industria puede aprovechar de las nuevas tecnologías, porque efectivamente eso tiene que darse a muchos niveles, tiene que darse al nivel de cada empresa aplicando su tecnología, pero también se tiene que dar al nivel de cada región viendo cuáles son exactamente las mejores oportunidades dependiendo del sector. Es muy distinto que nos hablen de una aplicación de la inteligencia artificial en una empresa americana de 5.000 trabajadores que nos hablen de la aplicación de la robótica en una pyme gallega. Realmente el contexto es muy distinto. Y para eso, bueno, pues afortunadamente contamos en Galicia con una serie de centros tecnológicos que son expertos en todas las tecnologías que queríamos explorar y por eso se decidió pues, bueno, pues colaborar con ellos, poner en marcha una colaboración público-privada para que estos centros pues, pudieran, por una parte, explorar las tecnologías, por otra parte, poner a disposición de la empresa gallega una serie de informes que le dijeran, mira, puesto que tú estás en este sector, esta tecnología te puede servir para esto y estas son las tecnologías más prometedoras y, por otra parte, entender cómo se están implementando en Galicia en cada momento. Yo creo que en el año 2016, que fue cuando se puso en marcha el primer convenio, que al final acabó pues, dando sus frutos al año siguiente, incluso a principios de 2018, porque bueno, pues tuvo sus dificultades el ponerlo en marcha. La verdad es que todos nos quedamos al ver el resultado bastante satisfechos o muy satisfechos de algo que no se había conseguido hacer antes, que era pues, una serie de diagnósticos sectoriales en Galicia con un trabajo de campo muy extenso sobre cómo se estaban aplicando las tecnologías. Por eso nos animamos, Javier, a volver a revisitar estas tecnologías, a añadir algunas tecnologías nuevas como pueden ser inteligencia artificial o blockchain al conjunto de tecnologías iniciales y actualizar este estudio. Dentro de la actualización del estudio, yo creo que la primera de los resultados pues es este ciclo de webinars, donde lo que queremos es bueno, pues poner al alcance de las empresas gallegas y de todos los interesados las explicaciones que los mejores expertos de Galicia pues pueden hacer sobre determinadas tecnologías. No quiero enrollarme más. Gracias por la ayuda con este trabajo, seguir bueno, pues, explorando tecnologías, explorando empresas dentro de Galicia y nada más. Te cedo la palabra de nuevo, Javier. Poner un poco en perspectiva lo que han sido el primer estudio y lo que es el momento en que está este segundo estudio y este ciclo de webinars 4.0 y a continuación contaros, como siempre en el ciclo, que vamos a dividir la webinar en 4 partes. En la primera vamos a hablar de la inteligencia artificial hoy y mañana. Vamos a ver qué hay de mito en eso de que la inteligencia artificial está por doquier, en los móviles, en las televisiones, en los coches. Parece que de repente nos ha conquistado a todos. En segundo lugar, vamos a ver aplicaciones punteras en distintos sectores sobre la inteligencia artificial, ejemplos prácticos, sus retos, dificultades y ventajas. Y en tercer lugar, vamos a tener una parte muy interesante de aplicación práctica en una empresa que contamos hoy con esa empresa, con la empresa Mercantia del grupo Elivo. Gracias, Ramón, por estar con nosotros para contar tu caso. En esa tercera parte nos contará Ramón brevemente qué ha sido la aplicación, cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en su empresa, incluso lo novedoso de la propia empresa, y yo creo que es una empresa de perfil muy interesante
para compartir. Y en la cuarta parte estaremos abiertos a vuestras preguntas y respuestas. Os animo, como siempre, a que a través del chat nos vayáis haciendo llegar vuestras posibles cuestiones o dudas, aprovechando que tenemos este panel de expertos tan interesante para que al final le podamos dar respuesta. Y ya sin más, quiero dar la bienvenida, en este caso, a Gonzalo Blázquez, ingeniero de software de ITG, nuestro el Instituto Tecnológico de Galicia, que forma parte de APIGA, que es el experto en esta materia de la inteligencia artificial y que nos va a contar esos dos primeros puntos. El hoy, ¿qué es la inteligencia artificial? El hoy y el mañana, y también aplicaciones prácticas. Adelante, Gonzalo, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a IGAPE por dar la oportunidad de conocer de estas tecnologías a todo el mundo y dar la oportunidad de conocer qué estamos haciendo y qué es la inteligencia artificial y qué se está haciendo en este campo en el sector gallego. Bueno, como nos comentaba, en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción de qué es la inteligencia artificial, como comentaba Javier, diciendo a qué viene este boom de los últimos años, a qué es debido. Posteriormente hablaré qué es la inteligencia artificial hoy o qué consideramos nosotros que es la inteligencia artificial hoy y algunas posibles soluciones para el mañana. Y por último, las aplicaciones que se han llevado aquí en el entorno gallego y las posibles aplicaciones que se puedan llevar en un futuro. Este boom, como comentaba Javier, de la inteligencia artificial, ¿a qué se debe? Bueno, se debe principalmente a una democratización de la capacidad de cómputo. La inteligencia artificial es una disciplina que lleva dando soluciones unos 80 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de un tiempo a esta parte, hace 5 o 10 años, la capacidad de cómputo está mucho más accesible a las empresas del sector. El cloud computing, el big data, todas estas tecnologías que todo el mundo conocemos, dan la posibilidad ya no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas de poder ofrecer o poder disponer de soluciones de inteligencia artificial. Entonces, esta mejora en la capacidad de cómputo, esta mejora en las necesidades de las empresas, nos permite dar un paso más en lo que hemos llamado la cuarta y posiblemente quinta revolución industrial. Como todo el mundo sabe, la primera revolución industrial se trataba de, a través de agua y máquinas de vapor, se mejoró la producción. Posteriormente, en la segunda, a través de la energía eléctrica se pudo mejorar, optimizar esos procesos. Posteriormente, en la tercera revolución industrial, a través de la electrónica pudimos automatizar aún más, creando dispositivos, máquinas que mejoraran estos procesos, y ya ahora mismo estamos en la cuarta revolución industrial, la que se ha llevado a cabo gracias a los datos y a los dispositivos ciberfísicos que nos permiten medir qué está ocurriendo en cada punto de nuestro proceso. Y una posible quinta revolución industrial, o ya alguna de las soluciones se están incorporando en esta cuarta, es darle inteligencia a toda esa cantidad de información que estamos recopilando y que tenemos hoy en día. Y este paso es el que la inteligencia artificial y sus soluciones nos va a dar. Además, se estima que el uso de estas técnicas, ya sea de las que entraron en la cuarta revolución y la inteligencia artificial, pueden hacer una reducción de costes de fabricación del 50%. Algo que es muy interesante para cualquier sector. De manera concreta, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque, como decía Javier al principio, están los móviles, nos dicen que están en los móviles, nos dicen que están en los coches, todo el mundo o todas las empresas siempre han tenido algún proyecto que le han dicho, no, esto se puede resolver con inteligencia artificial, pero ¿qué es exactamente inteligencia artificial? Me río porque una de las formas fáciles de empezar siempre un webinar o empezar siempre una exposición sobre un tema es tirar de definiciones, ir al diccionario y ver qué definición es. En este caso creo que es interesante. La primera definición que tenemos de inteligencia artificial
data de 1955, nos hacemos una idea de esos 80 años casi que llevamos trabajando con la inteligencia artificial, e indica que la IA el objetivo de la IA es desarrollar máquinas que se comportan como si fueran inteligentes. Está claro que para esas fechas era una definición muy ambiciosa, pero ahora máquinas que parecen inteligentes todo el mundo tiene. Desde los robots de cocina son inteligentes, te ayudan a realizar tus recetas. Una simple calculadora hace operaciones consideradas bastante inteligentes. Entonces, yo creo que se nos queda corta esa definición. Por tomar otra definición que puede ser un poquito más precisa, tenemos la Enciclopedia Británica, por ejemplo, que indica que es la capacidad de los ordenadores o de los robots para resolver problemas que normalmente están asociados con las capacidades humanas, de procesamiento intelectual humano. Aquí este concepto de capacidad ya nos da un matiz mayor que meros ordenadores haciendo cosas inteligentes. Es capacidades que tenemos las personas y que los robots no, ¿vale? O los robots, o las máquinas, o equipos que no la tienen. Sin embargo, una definición más moderna, esta ya me gusta más, pero la última, que creo que es mucho más abstracta, pero que engloba la inteligencia artificial bien, es la de que la inteligencia artificial es hacer que las computadoras hagan cosas que a día de hoy nosotros somos mejores haciéndolas, ¿vale? ¿Y qué cosas somos mejores haciéndolas? Como veis en la presentación, bueno, pues de abajo arriba, visión. Los sistemas de visión, nosotros somos mucho mejores viendo nuestro entorno, planificando, haciendo organizaciones, en el lenguaje hablado y en el lenguaje escrito, reconociendo lo que se está diciendo. Y luego también en las predicciones. Aquí está en una barrera un poquito más justa, pero aún así somos mejores haciendo predicciones que las computadoras. Vamos a comenzar de todos estos campos que he hablado antes por el campo de la visión por computador. La visión por computador, como os imagináis, es a través de sensores. Ya actualmente tenemos capacidad sensórica como nunca, millones de megapíxeles, cámaras térmicas, cámaras multiespectrales, LIDAR, cosas que un ojo humano no puede hacer. Podemos ver en otras frecuencias con una capacidad y un detalle increíble, cosa que nuestro ojo es bastante simple. Pero aún así, ¿por qué nos hace mejores a nosotros que las máquinas? Como vemos en la pantalla, esta es una captura de una imagen del coche autónomo de Google, donde está realizando uno de los múltiples procesos que hay en los sistemas de visión por computador, que es la segmentación. La segmentación nos permite separar los diferentes objetos que hay en una imagen. Como vemos, aquí en rojo tenemos personas, en azul vehículos, un rosa más chillón la acera, rosa menos chillón la carretera, señales en amarillo, zonas verdes en verde. Espero que lo podáis ver bien, si os fijáis, sobre todo en las personas, los píxeles que han marcado en rojo cometen algunos fallos. Fallos que si damos a cualquier niño de 5, 10 años, es capaz de pintártelo mucho mejor que el coche autónomo de Google, uno de los mejores que hay en el mercado. Sin embargo, es una persona de 5, 10 años, estos problemas los resuelve mucho mejor. Y además hay otra cosa enlazada con el tema de la planificación. Esto es una imagen estática. Ahora mismo, cualquier persona, si nos dijeran dónde van a estar cada uno de los objetos dentro de 2 segundos, nosotros seríamos capaces de predecirlo, de adivinarlo. Sabemos la persona que está al frente, que está andando, pues probablemente esté 2, 3 pasos más adelante. Sin embargo, un computador inferir dónde va a estar estas personas sin tener un contexto, sin tener información previa, le es muy complicado. Entonces, la visión, como comentaba, es un problema muy costoso y que las máquinas cada vez las van haciendo mejor y está claro que ellas realizando una misma tarea son mucho más precisas que nosotros, pero darles a esa capacidad de percibir el entorno como lo hacemos nosotros es algo muy complicado. Otra de las tecnologías en la que también somos
yo creo que netamente superiores, es en el procesado de texto, ya sea texto hablado o texto escrito. Arriba en la pantalla podemos ver todas las técnicas, todos los procesos que tiene que llevar un computador para hacer comprender una frase o comprender un texto, que va desde segmentar la frase, quitar aquellas palabras que no tienen significado, los verbos, pasarlos de la conjugación en la que está a saber cuál es su raíz. Bueno, un conjunto de técnicas que a un computador le permite conocer el significado. Cada una de estas técnicas ya son bastante complejas por sí mismas, al igual que las de visión. Pero, sin embargo, si nos vamos a la imagen de abajo, donde tenemos una oración, que es una oración muy sencilla, que pone Londres es la capital y la ciudad más poblada. Reconocer por un ordenador, por una computadora, esa frase, su significado, y ya no solo esa frase, Londres es la capital, bueno, está claro que es la capital. Y la ciudad más poblada, esta ciudad más poblada, para linkarlo, como vemos, a Londres, saber que es Londres por un ordenador es muy complicado. Sin embargo, como podéis ver, este tipo de análisis es un análisis sintáctico, lo hacemos todo el mundo y desde edades muy tempranas, en la primaria, instituto, hacemos análisis sintácticos y para nosotros es casi inmediato, ¿vale? Y no quiero decir, como puede pasar en temas aquí estamos hablando de Londres, pero a partir de esta frase, en siguientes oraciones, en un párrafo, a lo mejor ya no volvemos a repetir la palabra Londres. Ya decimos, la ciudad está dividida en 3 barrios o en 12 barrios o tiene diferentes iglesias. Ese concepto de la ciudad, esa sustitución del nombre por un pronombre, por otra frase que nos refiere a Londres, es muy complejo para un ordenador conseguir seguir el hilo del significado. ¿Dónde podemos utilizar el análisis de texto? ¿Dónde se utiliza principalmente? Bueno, pues chatbots, asistentes virtuales. Respecto a chatbots, os hablarán más adelante Mercantia, también en la generación y corrección de textos o en algo que es muy típico, que es los sistemas de traducción. Todo el mundo está esperando un sistema capaz de hablar en tiempo real, que sea capaz de traducir y reducir las barreras que hay cuando viajamos o cuando estamos hablando con alguna otra empresa en un idioma que no es el nuestro. Y por terminar, sobre qué cosas o qué técnicas o qué técnicas son las que engloban o pueden englobar la inteligencia artificial hoy en día y que son muy importantes, es el Machine Learning, ¿no? El aprendizaje automático. Son todas esas técnicas que realizamos para que una máquina pueda aprender. Tenemos el aprendizaje clásico. El aprendizaje clásico puede ser supervisado o no supervisado. Únicamente quiere decir que nosotros conocemos la salida, sistemas de clasificación, le ponemos muchas imágenes a nuestro sistema, imágenes clasificadas, es un boli, es un lápiz, es una cosa u otra y tiene que saber clasificarnos en uno y en otro. O sistemas ya de agrupación, regresiones para hacer predicción, para reducir la dimensionalidad. Y dentro de lo que es el Machine Learning, últimamente, y creo que es también por donde iba Javier al principio, decía este boom que ha surgido últimamente, existe lo que es las redes neuronales que llevan con nosotros 70, 50 años perfectamente, y el nuevo concepto que es el Deep Learning. ¿Y qué es el Deep Learning? Bueno, el Deep Learning son conjuntos de técnicas, procesos de redes neuronales, diferentes tipos de redes neuronales que, como comentaba, son redes que intentan simular de manera más o menos adecuada el comportamiento del cerebro humano, que tenemos células, como son las neuronas, que están interconectadas entre ellas y que, dada una entrada y una salida, son capaces de autoajustarse para ofrecer siempre una salida adecuada en base a los ejemplos que le hemos ido dando. Como vemos en la imagen, son ejemplos de 2 imágenes de gatos y perros. Estas imágenes pueden ser procesadas o pueden ser
introducidas cada uno de los píxeles directamente, pueden ser procesadas para sacar unas características que nos ayuden a inferir de qué estamos hablando, y entran en nuestra capa de entrada y le vamos dando ejemplos. Esto es un gato, esto es un perro, esto es otro gato, esto es otro perro. Cuando hemos entrenado suficientemente nuestra red neuronal y le proponemos otro ejemplo con el que no hemos sido entrenados, la red neuronal debería ser capaz de ofrecer una salida correcta. Si tenemos otro perro, sería capaz de clasificarlo como perro. Y aquí entra un problema muy general, que es toda la inteligencia artificial, más o menos hasta ahora, se entrena para resolver un único problema. Y esto es lo que nos diferencia de otro tipo de inteligencias artificiales más generales que vemos en las películas, en las cuales estamos lejos, no tanto, posteriormente hablaré, pero estamos todavía lejos, ¿vale? Centrándolo un poquito más en el mercado, en las empresas, que también es interesante no solo hablar de qué es la inteligencia artificial, sino qué se mueve en el mundo de la empresa sobre la inteligencia artificial. Este es el gráfico de Gartner, que saca todos los años sobre cualquier tema, del hype que tiene un tema, en este caso la inteligencia artificial, que lo divide en diferentes estadios, sobre todo el último, en el cual es cuando llegamos a una productividad, cuando cualquier tema que esté en este gráfico llega a ser productivo para todas las empresas. Por ejemplo, siempre hay un pico y luego una desilusión y acaba en un sistema más o menos óptimo. Como separamos, si separamos esta imagen del pico hacia la derecha, hacia el valle de la productividad, son todas tecnologías que casi todo el mundo conoce o que nos han hablado algún momento, como el edge computing, machine learning, chatbot, visión por computador o las GPUs. Sin embargo, todas estas novedades que están a la izquierda, que son temas que están ahora candentes, sobre todo a nivel de investigación, las podemos dividir en dos, o yo las he querido dividir en dos, se pueden dividir en más, para que sepamos hacia dónde va ahora mismo la inteligencia artificial o hacia dónde creemos que va la inteligencia artificial. Y estos dos conceptos son, el primero de ellos, otra vez la democratización, la posibilidad de que cualquier persona pueda generar o hacer desarrollos basados en inteligencia artificial. No solo gente experta de informática, de matemáticas, que pueda resolver estos problemas, sino que esto llegue a cualquier desarrollador o incluso, no me extrañaría que de aquí a unos años cualquier hoja de cálculo, por ejemplo, de Microsoft Excel, sea capaz de realizarte técnicas de machine learning para tú poder hacer predicciones o hacer cualquier cosa. Esa democratización yo creo que es muy importante porque además nos servirá a la gente que intentamos divulgar o que trabajamos con ella a que no se vea como una caja negra. Es un problema que creo que hay ahora. Todo el mundo, probablemente también sea culpa nuestra de los divulgadores, que vemos a la inteligencia artificial como una caja negra en la cual ella te lo va a resolver y no preguntas cómo lo haces. Bueno, pues esa democratización, esa generalización de la inteligencia artificial es algo que se está trabajando y vendrá dentro de muy poco. Y la última, o la otra que quería comentar es la que está más abajo en el gráfico, que es la inteligencia artificial general. Es esa inteligencia artificial, como veíamos en la película de Terminator, Skynet, o como vemos los robots que se van moviendo, esa inteligencia que sirve para todo, no solo para resolver un único problema. Está muy lejos, como vemos ahí es la última que han metido, pero bueno, ha habido trabajos últimamente que nos hacen pensar que estamos más cerca de lo que creemos. Dentro de otra vez, el ámbito empresarial, bueno, indicar que la inteligencia artificial, aunque empieza a estar metida en casi muchos de los procesos que tenemos todas las empresas industriales, todavía no está tanto como debería. Esto es un estudio, estáis viendo unos gráficos de un estudio de la Comisión Europea, donde se pregunta el valor percibido en cada uno de los sectores de
de una empresa, dependiendo si depende a los recursos humanos o a la estrategia, el valor que puede ofrecer la inteligencia artificial en su empresa. Como vemos, en los casos en los que, como recursos humanos, que probablemente sea más complicado digitalizar o optimizar su negocio o sus procesos, es un 70%, es bastante elevado, pero es mucho menor. Y en otros casos, como la manufactura, pues estamos hablando de un 80% que cree que la gente, la inteligencia artificial, va a aportar valor en las siguientes, en sus procesos de manera diaria. Yo, la verdad que estoy totalmente de acuerdo, creo que es algo que nos va a ayudar y que es probable que en un futuro nos ayude, no nos sustituya, que ese es otro miedo que hay, nos ayude y nos sustituya las inteligencias artificiales y la computación. A continuación, bueno, una vez ya creo que tenemos una mejor idea de lo que hoy en día es la inteligencia artificial, voy a comentar algunas de las aplicaciones. Aplicaciones concretas, pero también que se pueden aplicar a varios sectores. La primera de ellas puede ser la optimización de procesos de calidad. En este caso, normalmente estos sistemas se necesita de un aparato que mida y que decida si tiene el producto que se ha generado tiene una calidad o no. Normalmente estos sistemas se suelen hacer con sistemas de visión. Puede haber sensores también que midan la calidad, etc. Pero enfocado a la visión, aquí tenemos un ejemplo de un sistema de visión artificial que, mediante una cámara que mide distancias, nos permite determinar si una barra corrugada cumple una norma europea. Esto es un proceso que puede ser más o menos lento, pero normalmente suele depender todos esos procesos de calidad de una persona que está en un turno de 6-8 horas comprobando si los productos son buenos o no son buenos, o un conjunto de productos. De esta forma, a través de la inteligencia artificial, visión por computador y sistemas automáticos, podemos ser mucho más precisos y además constantes. No se depende de el estado de ánimo, la salud de la persona que está realizando esa prueba de manera continua diariamente. Como vemos, bueno, tenemos unos ejemplos de los datos que se toman en las barras corrugadas, sería medir altura, medir diagonales, lo que indique la norma. Lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido es una reducción del tiempo de ejecución de estas tareas y la caracterización, una mejor caracterización de estas barras. En este caso, se aplica en el sector de la metalurgia, pero bueno, puede ser aplicado a cualquier otro sector que necesite sistemas de optimización de procesos de calidad. Otro de los sistemas importantes que podemos hablar, que solucionan también o que mejoran los procesos, es la predicción. La predicción, ya sea de stock, predicción de consumos o predicción de venta de pedidos que nos van a llegar en nuestra empresa. En este caso concreto es una aplicación de diferentes técnicas de Machine Learning y Deep Learning en el Parque Experimental de aquí de Galicia, de Sotavento, donde se hizo una predicción de la generación eólica. De un mini eólico, no del parque entero, de un mini eólico que tenían ahí. Mini eólico que será algo que muchas empresas en un futuro puedan tener, ya un mini eólico o paneles solares. Entonces, esa predicción, ese adelantarte a la posible energía que vas a generar en un futuro, incluso ahora, nos permitiría ahorrar costes, pudiendo almacenar esa energía ahora para consumir de la red eléctrica cuando sea más barato, o si la vamos a distribuir, nos permite anticipar qué demanda podemos ofrecer, cuánta energía podemos ofrecer, ¿vale? Entonces, bueno, se hicieron predicciones a 24 horas y es una optimización de ese mix óptimo eléctrico que nos permite anticipar. Como he dicho al principio, esta aplicación se hizo al sector eléctrico, pero puede haber aplicaciones de predicción de demanda de productos, del estocaje que hay en cualquier industria o cualquier tipo de predicción puede ser
realizar con técnicas de Machine y Deep Learning, puede ser optimizado ese producto y permitir anticiparte a lo que vaya a venir. No voy a poner ningún ejemplo de análisis de texto porque, como comenté, nuestros compañeros, bueno, la empresa que colabora hoy, Mercantia, os va a hablar posteriormente, pero un poco relacionada con el texto está esta aplicación de futuro que es GPT-3. GPT-3 es un modelo que hace una compañía, OpenAI, una compañía abierta, que se dedica a investigar sobre la inteligencia artificial, y es un modelo que esta última revisión, la 3, ha pasado a procesar como 200 millones de parámetros. ¿Vale? Es un modelo que ha crecido exponencialmente de manera muy bestia, perdonadme, y es capaz de generar textos. ¿Vale? Es un modelo en el cual tú empiezas a escribir un texto y él te lo completa y es capaz de generar textos de manera automática, y para eso se concibió. Durante una fase han dejado que los investigadores pudiéramos trabajar con esta API, poniéndoles textos, él los complete y comprobar si de verdad hace bien su cometido. Bueno, pues en todo este periodo de prueba muchos investigadores se han dado cuenta que además de hacer bastante bien su cometido, que es generar texto, incluso poder tener una conversación con él de manera que no sepas que es una máquina, se han dado cuenta que ha aprendido a hacer otras cosas para las cuales no se le había entrenado directamente. Cosas para nosotros sencillas, como pueden ser sumar, multiplicar. Tú le iniciabas una multiplicación y él sabía una suma y él sabía resolvértela. Sabía que 3 más 3, si le ponías un igual, lo siguiente que tenía que escribir era un 6. También le podías decir, quiero realizar un botón para una página web en HTML, en un lenguaje de programación, y él era capaz de ponerte el fragmento de código que hacía que un botón funcionase, y además con bastante éxito y con bastantes lenguajes de programación. Esto se debe a cómo se ha entrenado el modelo. El modelo se ha entrenado con páginas web, con montones de textos, entonces él ha aprendido todos los textos que se le metía. Pero da un poco de miedo porque se ha entrenado para generar texto y tenemos una inteligencia artificial que ya es capaz de sumar. Se la ha entrenado para generar texto y es capaz de llegar a programar de manera muy sencilla, de manera muy limitada, pero es la versión 3 y estos modelos se van creciendo exponencialmente cada año. Como decía, ¿esto se le puede considerar una inteligencia artificial general? Ese Skynet que comentaba antes, por ahora no, pero dará muchas pistas a futuros investigadores y a la gente que está investigando ahora a cómo llegar a esas inteligencias que no solo aprendan a hacer bien su cometido, sino otras cosas para las cuales no han sido entrenadas. Por mi parte, Javier, nada más hasta ahora. Si quieres, damos paso a nuestro compañero de Mercantia. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad es que muy interesante. Yo creo que empiezo a entender por qué mi móvil clasifica las fotos que hago y le pone categorías que yo no se las he puesto. Creo que algo tiene que ver con lo que has contado. Sí. Y además vemos que la inteligencia artificial no solo aplica a muchos sectores, no solo tiene mucho potencial hoy, sino que lo va a tener mañana, ¿no? Incluso para ser disruptiva, realmente para cambiar las reglas del juego asociada con otras tecnologías probablemente, ¿no? Sí. Que estamos viendo en este ciclo. Muy interesante. Y ahora, como ejemplo particular de que no solo podemos obtener beneficios de la industria, vamos a ver un caso de una empresa de servicios, una empresa que yo diría muy innovadora, pero qué mejor que nos lo cuente el propio Ramón Bodenye, de la empresa Mercantia, del grupo Elivo, que nos cuente su caso, un caso que han desarrollado en colaboración entre la empresa y ITG. Sí. Ramón, adelante, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros tanto a Ligape por prestarnos sus instalaciones, a Gonzalo del ITG y a ti, Javier, a Tiga, esta oportunidad y a todos los participantes. ¿Me estáis oyendo, verdad? ¿Hola? ¿Sí? Ahora, ¿me oís?
Te oímos, Ramón. Vale, muy bien. Simplemente eso, agradeceros tanto a vosotros como a los participantes esta oportunidad. Bien, como decíais, yo soy de la empresa Mercantia, Desarrollos Alimentarios. Somos una empresa de producción alimentaria, como nuestro nombre indica. Voy a compartir una presentación que he preparado para ir exponiendo nuestra experiencia en este tema. Bien, nosotros trabajamos desde hace muy poco tiempo, desde hace 2 años, en un proyecto que tiene que ver con este tema que nos ocupa hoy, de inteligencia artificial, en nuestro caso aplicado tanto a temas alimentarios como a temas de salud. Estamos trabajando en un proyecto que denominamos Cognitus, que viene a ser una inteligencia artificial para diagnosticar, prevenir y revertir la enfermedad de Alzheimer. En nuestra empresa, Mercantia, es una empresa joven. Empezamos a trabajar en el año 2015 y nuestra principal actividad es la producción de bebidas, principalmente de vino sin alcohol, de vino desalcoholizado. Nos basamos en unos pilares que son la calidad, nuestra principal marca, Erivo 00, que se puede encontrar aquí en España en supermercados. Es un vino sin alcohol que ha sido premiado en varios certámenes y que tiene éxito en diferentes países. También como pilar fundamental tenemos la innovación. Trabajamos en el desarrollo de productos relacionados con el vino sin alcohol y hemos sido capaces de sustituir la desalcoholización del vino, es decir, la retirada del etanol del vino mediante un proceso de evaporación, lo que conlleva un coste energético y económico muy considerable, por un proceso al que llamamos elaboración aditiva, que tras 2 años de trabajo pues ha dado frutos y ahora casi toda nuestra producción se basa en este proceso de elaboración aditiva, que viene a ser el uso de extractos procedentes de subproductos de vinificación, extractos de bagazo, extractos de lías, polifenoles, etcétera, hasta conseguir un producto que es organolépticamente equiparable a un vino desalcoholizado. Además, esto, pasar de un proceso de desalcoholización de vino a un proceso de elaboración aditiva, nos ha permitido certificar el producto con un certificado halal, que es un certificado fundamental e imprescindible para comercializar el producto en países musulmanes. Es decir, que este proceso de innovación nos ha abierto las puertas a un mercado que coge gran parte del sureste asiático, Oriente Medio y norte de África. ¿Os imagináis para nosotros lo que eso significa? Eso nos ha llevado a una expansión internacional pues, en estos años, desde 2015 hasta ahora, que hemos entrado en 16 países, de los cuales una parte de ellos son países musulmanes, tales como Emiratos, Arabia Saudí, Malasia, Indonesia o Ghana o Marruecos y Pakistán. Pero bueno, esta parte de innovación y desarrollo tiene poco que ver con el tema que nos ha reunido hoy y lo que voy a contar ahora tiene un poco más. Hace 2 años decidimos que queríamos aportar un poco más al producto, es decir, lo que estábamos haciendo, que era un vino sin alcohol que de por sí ya es considerado un producto saludable, retirar el etanol del vino tiene una serie de ventajas evidentes para la salud, o sea, el alcohol, aunque dicho de una forma exagerada, puede producir cáncer, el alcohol tiene otra serie de problemas asociados, un vino sin alcohol aporta los beneficios saludables de los vinos, es decir, los efectos de los polifenoles sobre el sistema cardiovascular, por ejemplo, los efectos antiinflamatorios de los polifenoles. Bien, pues partíamos de ahí, de que teníamos un producto bueno para la salud y pensamos que era una buena línea de trabajo. Empezamos a trabajar en la aportación a ese producto de nuevas ventajas, nuevos beneficios, incluyendo polifenoles, selenio, potasio, y vimos que trabajar en esta línea
tendría mejores resultados si fuéramos capaces de personalizar el producto. Eso nos llevó a iniciar trabajos de genética y nutrigenómica y empezamos a colaborar con empresas de secuenciación genética y de estudios de biomarcadores asociados a salud y que sacamos el primer producto, yo creo que a nivel mundial, que es una bebida a base de vino personalizada en base a análisis genético. Lo que hacemos es enviar un test, un kit de toma de muestra de saliva a la casa del usuario, a la casa del cliente. El cliente nos envía de vuelta su saliva. Desde ahí hacemos un análisis genético de los biomarcadores asociados con el metabolismo de vitaminas y somos capaces, mediante un algoritmo, de cuantificar cuáles son sus necesidades para cada una de las vitaminas. Metemos en las botellas las cantidades de vitaminas adecuadas para esa persona y le enviamos el vino desalcoholizado personalizado a su casa. Bien, esto lo podéis ver aquí dentro de los diferentes apartados que os voy a ir explicando y vais a ver la relación que todo esto tiene con la inteligencia artificial. Nosotros empezamos, como os decía, a trabajar en nutrigenómica y contactamos con el ITG buscando recursos de inteligencia artificial que nos permitieran poner a disposición de los usuarios un sistema automático de atención verbal, de atención escrita, es decir, algún sistema automático que nos sirviera para estar siempre a su lado contestando a todas las preguntas que tienen. Cuando a una persona le hablas de vino sin alcohol, muchas veces la primera reacción es decirte, ¿pero eso qué es? ¿Es mosto? ¿Tiene azúcar? Bien, son preguntas. Ramón, perdona, ¿puedes compartir la pantalla, por favor, de la presentación para que la veamos todos? Gracias, Ramón. Sí, creí que estaba compartida. ¿Lo veis ahora? Perfecto, Ramón. Yo ya fui avanzando. Bien, nada, os estaba diciendo que este proyecto Cognitus, bueno, pasa por esas fases que os fui explicando y lo que pretendíamos era, como os decía, tener un sistema de respuesta automatizado a las diferentes dudas que eran repetidas. Todos los días estábamos contestando a lo mismo, que es ¿qué es el vino sin alcohol? ¿Es un monstruo? Etcétera. Entonces, buscábamos eso, un servicio que nos permitiera automatizar las respuestas. Desde el ITG nos dijeron, bueno, queremos que un bot o un chatbot puede ser la respuesta a esto. Y ahí empezamos a trabajar y a colaborar con ellos en la creación de un bot que funcione como chatbot y que pueda dar respuestas tanto a través de nuestra página web como a través de WhatsApp. Es decir, uno puede iniciar la interacción con el chatbot a través de la web y continuarla, si así lo solicita, a través de WhatsApp. Este proyecto, el proyecto Cognitus, tiene una primera fase que ya os he empezado a explicar, que empezó en el año 2019 y está pues ahora en sus fases finales, que consiste en la personalización de un vino mediante análisis genético y la interacción con los usuarios mediante este bot a través de WhatsApp, con una capacidad de comunicación tanto de responder a preguntas sobre qué es el vino sin alcohol como a ofrecer los resultados genéticos obtenidos. Tal como decíais, en el ITG tenéis una amplia experiencia en el tema de procesado de textos. Aprovechando esto, nosotros lo que hacemos es generar unos informes del análisis genético donde se indica que la persona, esa persona en concreto, tiene un metabolismo con un determinado metabolismo para el procesado de una vitamina en concreto, es decir, su metabolización de la vitamina A, B, C o D, o cualquiera de las del grupo B, es óptimo o es deficitario, y eso se cuantifica. Eso se recoge en un informe escrito, que son 20 y tantas páginas por persona, y el usuario puede leerlo, o este bot en el que estamos trabajando con el ITG es capaz de interpretar este informe de resultados genéticos, es decir, un texto que le llega en formato PDF,
lo lee y lo transforma de forma natural, en un lenguaje natural, en respuestas a ese usuario, respuestas a preguntas de todo tipo, preguntas desde el tipo ¿cómo ha salido mi análisis? O ¿qué tengo que tomar? O sea, preguntas de lo más variopintas. Bien, la complejidad de responder a estas preguntas por parte de un bot es importante y en esa fase estamos ya con pruebas con el bot final. Estos días hemos recibido una nueva entrega de ese bot y bueno, estamos satisfechos con el resultado y creemos que hacia finales de este año, principios del siguiente, esperemos que esté ya dando respuestas en la web gruporivo.com a todos los usuarios que compran este vino personalizado. Bien, hasta aquí es la primera fase, pero viendo el potencial de la herramienta, el potencial de tener un bot con capacidad para comunicarse de forma natural con las personas, creímos que podíamos dar un paso más. Nosotros, por otra parte, estábamos trabajando desde hace ya también 2 años en un proyecto que tiene que ver con deterioro cognitivo. Es decir, estábamos trabajando en alimentación a la que incorporábamos probióticos, prebióticos, compuestos fenólicos, ácidos grasos, es decir, una serie de compuestos bioquímicos que son capaces de mejorar el estado nutricional de una persona y que además están tanto en la bibliografía, una amplia bibliografía que se puede revisar, que relaciona el estado nutricional de una persona con el deterioro cognitivo, como en nuestras pruebas que hemos realizado en colaboración con varias residencias geriátricas en Galicia, hemos visto que el estado nutricional es fundamental para evitar el deterioro cognitivo e incluso para revertir determinadas fases de deterioro cognitivo. Y con todo el respeto que da la palabra, pero nos creemos con cierta capacidad para iniciar la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Bien, es un objetivo muy ambicioso, nos lo planteamos a unos años vista, pero sabiendo lo que tenemos, los resultados que tenemos y las herramientas de las que disponemos. El bot, este HealthBot en el que estamos trabajando con el ITG, hasta ahora solo da respuestas sobre análisis genéticos, pero a este bot le estamos incorporando una tabla de Excel, en la que nosotros recogemos resultados de análisis bioquímicos sobre 97 factores, es decir, se hace un análisis de sangre, se hace análisis de cabello, análisis de orina, se hace también un seguimiento de las fases del sueño durante la noche, seguimiento de la actividad física. Con esto recopilamos 97 factores a las que le hemos dado un valor mínimo exigible, un valor máximo dentro de ese rango en el que consideramos rango óptimo para, imaginémonos, niveles de omega 6, niveles de omega 3 y la relación omega 6, omega 3 en una persona. Bien, si la relación omega 6 o omega 3 está claramente favorable hacia omega 6, eso provoca estados de inflamación, lo que a su vez favorece el deterioro cognitivo porque influye sobre la permeabilidad intestinal y también sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, entrando en contacto, o sea, las neuronas en contacto con determinados compuestos con los que no deberían de estar, y eso a su vez promueve una mayor producción de beta-amiloide, una proteína asociada a la enfermedad de Alzheimer. Bien, pues igual que analizamos omega 6 y omega 3, otros 97 factores, y le decimos a este bot, cuando los resultados de los análisis estén dentro de la normalidad, le puedes transmitir a la persona que lo que está haciendo está bien. Cuando alguno de estos factores esté alterado, dale recomendaciones para que consuma más pescado, por ejemplo. Es decir, si su equilibrio omega 6 omega 3 está volcado hacia omega 6, esa persona necesita tomar más omega 3. Las fuentes de omega 3 son el pescado. El bot le dirá, tienes déficit de omega 3, exceso de omega 6, te recomiendo que comas más pescado, te recomiendo que reduzcas tu consumo de aceites vegetales porque son la fuente de omega 6 que te está dañando. Y así con esos 97 factores. Continuando con esto,
lo que ya es algo, desde mi punto de vista, importante para nuestro proyecto, recientemente hemos decidido dar un paso más e intentar dotar a este bot, a Cognitus, de capacidad de diagnóstico. Para eso hemos iniciado una colaboración con una empresa americana con una herramienta que tiene capacidad de diagnosis a través de el seguimiento de determinados marcadores a los que nosotros hemos llamado marcadores remotos. Es decir, lo que hacemos es utilizar unas gafas de realidad virtual haciendo un seguimiento de la realización de actividades dentro de esta realidad virtual. Se puede conocer el estado cognitivo de esta persona. Hace 2 semanas esta herramienta ha sido aprobada para uso médico en Europa, ya lo estaba aprobado para uso médico en Estados Unidos y ahora estamos iniciando en estos momentos con el ITG un nuevo proyecto para colaborar en la incorporación de esta capacidad de diagnóstico de deterioro cognitivo dentro del bot. Es decir, que Cognitus sea capaz de diagnosticar a través de... Perdona, Ramón. Gracias, Ramón. ¿Podrías ir terminando en un par de minutos? Sí. Gracias, para dar curso al turno de preguntas y respuestas. Gracias. Nada, quedan dos slides. Con estas gafas seríamos capaces de diagnosticar el estado cognitivo y luego el bot continuaría dando recomendaciones en base a este estado cognitivo y a los resultados de los análisis bioquímicos. En cuanto a tecnologías, pues como os he dicho, utilizamos tecnologías de nutrigenómica, inteligencia artificial, principalmente procesamiento de lenguaje natural y temas de realidad virtual usando biomarcadores digitales para identificar el estado cognitivo. Como principales colaboradores pues, tenemos a FACO, al ITG, FlyThings, una spin-off del ITG, al Aula de Productos Lácteos de la USC y a Evega y a Evega. Aquí es una explicación de lo mismo. Tenéis acceso a nuestra página web donde ya se puede adquirir la bebida personalizada en base a análisis genético y una explicación de los procesos de inteligencia artificial y de realidad virtual que os he comentado. Nuestro proyecto está cofinanciado tanto por fondos FEDER a través de la GAIN y también por fondos FEDER a través del ICES, del programa Invest in Spain. Nada más, muchas gracias a todos y aquí tenéis mis datos de contacto para cualquier cuestión. Muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que tremendamente interesante ver las capacidades que tenemos a veces en Galicia y lo que decimos siempre, ¿no? Capacidades ocultas que tienen un gran potencial para explotarse y que además dependen de la tecnología, como hemos visto en este caso, y de la colaboración entre una empresa e incluso varios centros tecnológicos gallegos, ¿no? Un caso para el interés y para el análisis, la verdad. Muchísimas gracias. La verdad es que como no veo que tenéis preguntas, quiero romper el hielo yo con las preguntas. Igual que antes hablaba del móvil, del coche y de la televisión, pues me gustaría aprovechar que estoy aquí para preguntarle a Gonzalo qué otras aplicaciones, muy brevemente, qué otras aplicaciones puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Aparte de las que hemos visto, viendo que es tan disruptiva y que llega a tantos sitios, ¿qué otras aplicaciones podrías destacar, Gonzalo? Sí, pues... por enfocar un poco en el ámbito más tradicional, en la industria más tradicional, como puede ser aquí en Vigo el sector de la automoción, algo que es necesario o que se está empezando a utilizar es lo que denominamos o se denomina el gemelo digital. Gemelo digital que lo que pretende es simular procesos de manera artificial para poder, lo mismo, anticiparte y ver cómo actuaría toda tu cadena con un proceso simulado, sí, cambiamos alguna de las variables para ver cómo se comportaría. Y en sitios más disruptivos o más novedosos, como puede ser los sistemas no tripulados, ya sean coches o sean drones, que es otro de los sectores que aquí en Galicia se está trabajando mucho, pues todo lo que relacionado con la seguridad, drones, seguridad, con vigilancia, con las cámaras, con incluso los sistemas autónomos de navegación, bueno, pues son sitios donde nos puede ayudar, además de ese día a día que comentabas antes,
Javier, de que nuestro móvil nos etiquete las imágenes solas, que tengamos asistente que le preguntemos, oye, ¿qué tiempo va a hacer hoy en Vigo? Como yo hice ayer por la noche para saber qué ropa ponerme. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, como comentábamos desde un principio, está en muchos lados y hay que saber dónde utilizarla, cómo utilizarla para sacarle buen provecho. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Yo me gustaría terminar, dado que estamos más o menos en el tiempo, con una pregunta que se puede hacer cualquier empresa que esté asistiendo a esta webinar o que vaya a ver la grabación que vamos a hacer de la misma, ¿no? Y es, si yo tengo la idea de que la inteligencia artificial puede tener potencial para mejorar la competitividad de mi empresa, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Podríamos decir lo mejor sería preguntar a TIGA, a ITG o a cualquiera de nuestros socios, pero si queremos empezar de verdad un proceso de inteligencia artificial, en primer lugar tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Muy importante es saber qué queremos resolver. Y una vez sepamos resolver es conseguir toda la información necesaria, ya es con un centro tecnológico, con empresas especializadas, que no solo esta tecnología la tienen los centros tecnológicos, hay muchas empresas en el sector gallego que pueden echar una mano, conocerlo y dar el paso y empezar a procesar toda esa información que hay. Mucha de ella ya existe, ya la tenemos en todas las empresas, pero no está siendo explotada, no solo con la inteligencia artificial, sino como el Big Data, el Data Analytics, el Cloud Computing, y perderle ese miedo a esa caja negra que comentaba antes, que puede ser la inteligencia artificial, que no sé qué me va a hacer. Para eso tenemos estas labores pedagógicas y podemos explicar, y los centros tecnológicos ayudamos bastante en eso, a la hora de resolver un problema, como ha ido comentando, como se ha comentado en Mercantia, cómo nos ayudamos, cómo mejoramos, qué procesos se hacen desde la recopilación de información, la generación de modelos y luego ese paso a producción, ese acompañamiento a la producción para ver si de verdad nuestro sistema es bueno y optimiza los procesos como nosotros queremos. Fenomenal. Muy bien, gracias Gonzalo por las aclaraciones. Tenemos una pregunta en el chat que está derivada del caso práctico que hemos visto con Ramón, de la empresa Mercantia. Ramón, nos preguntan desde el chat si podrías ahondar un poco más en esas mejoras que estáis identificando de cara al tratamiento y prevención del Alzheimer, a través de lo que puedan ser complementos. ¿Podrías darnos, Ramón, algunas pistas más de ese estudio que habéis empezado con distintos residencias y geriátricos de Galicia? Sí. Te damos ahora paso, Ramón. Sí. Bien, nada, se trata de un proyecto que incluye varias fases. En su fase inicial es un proyecto que identifica esos 97 parámetros bioquímicos principalmente, aunque también parámetros conductuales, que relacionan temas de inflamación, temas también de perfil lipídico, perfil hormonal, marcadores genéticos, es decir, un montón de parámetros y factores bioquímicos para conocer el estado nutricional, hormonal y también genético de una persona, y a través de eso, una vez identificadas las desviaciones respecto a un estado óptimo, intentar reequilibrar dicho estado óptimo. Con esto, por poner un ejemplo muy claro, la ingesta de azúcar cada pocas horas, es decir, una vida habitual en la que uno desayuna un café con leche y le echa azúcar o acompaña una magdalena, a media mañana se va a la máquina de la empresa a tomar un café que lleva azúcar, a mediodía come con pan o patatas, de nuevo con pasta, quiere decir que cada 3-4 horas estás ingiriendo una dosis de azúcar que se transforma en un pico de insulina que no consigue bajar hasta que vuelves a tomar azúcar y vuelve a subir. La misma enzima, la misma proteína que se encarga de eliminar la insulina de la sangre cuando no es necesaria, es la que la que elimina el beta-amiloide. Y esos procesos son competitivos, es decir, si la enzima capaz de
romper el beta-amiloide siempre está ocupada eliminando insulina, nunca tiene tiempo, por decirlo de alguna forma, para eliminar beta-amiloide, lo que repercute en una acumulación de beta-amiloide y finalmente puede acabar en un deterioro cognitivo. Bueno, es un ejemplo muy resumido, pero así es. Y como eso, determinados ácidos grasos, hormonas, proteínas, enzimas y vitaminas funcionan como promotores del beta-amiloide y en su fase final del deterioro cognitivo. Sobre eso es sobre lo que actuamos. Inicialmente hicimos pruebas con microbioma, pruebas con compuestos fenólicos, antioxidantes, perfil lipídico, perfil hormonal y hemos visto mejoras en periodos muy breves de tiempo. Mejoras medidas con métodos tradicionales, tipo el test Mini-Mental o test para conocer el estado cognitivo que se usan habitualmente con enfermos de demencia. Muy bien, Ramón, la verdad es que me estoy quedando sin palabras. No me esperaba que esta intervención, esta aplicación práctica de vuestra empresa llegara tan lejos y abarcase tanto. Realmente creo que estamos yendo mucho más allá de la inteligencia artificial y hablando de salud avanzada y hablando de prevención y hablando de cuidado a los mayores, ¿no? Algo en lo que Galicia, por cierto, es uno de los ejes en que se quiere diferenciar, con lo cual creo que está muy bien canalizado este caso de inteligencia artificial. La excusa ha sido buena con la inteligencia artificial. Nada más, no veo por aquí más preguntas. Hemos cumplido sobradamente la hora. Os agradezco a todos los que habéis estado ahí conectados, nuestros navegantes tecnológicos, amigos de Atiga y de los centros tecnológicos. Muy interesante. La verdad es que yo he descubierto muchas cosas nuevas, desde por qué mi móvil etiqueta imágenes a cómo debería fiarme o no de un coche autónomo y de su estado de evolución. Así debemos de tener miedo a Skynet. Parece que de momento no, con lo cual nos quedamos un poco más tranquilos. Gonzalo, gracias. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. El próximo viernes seguiremos con este ciclo de webinars 4.0. Hablaremos de otro tema muy interesante, los tiempos que corren para lograr un planeta sostenible, la gestión de la energía y la economía circular, ese término que, de nuevo, todos habréis escuchado, pero seguramente no acabamos de entender muy bien qué es lo que lo diferencia de lo anterior, ¿no? Sabéis que tenéis los detalles de estas webinars en nuestras redes sociales, en Twitter Atiga, en LinkedIn Atiga y, por supuesto, en nuestra página web www.atiga.es, donde publicaremos además los extractos, los resúmenes de las grabaciones de estas webinars. De nuevo, muchísimas gracias a IGAPE por la oportunidad que nos ha brindado con este segundo estudio. Gracias, José Manuel. Gracias, Gonzalo de ITG, por acompañarnos y aclararnos un poco, echarnos un poco más de luz sobre este tema. Y nos vemos muy pronto. Os espero a todos la semana que viene. Gracias.